Pero bueno, muy buenos días a toda la comunidad metal que hoy madrugó con nosotros a conectarse desde temprano con todo lo que el Devenir Monstruo, primer congreso de estudios sociocríticos sobre rock, metal y músicas extremas, tiene preparado el día de hoy para todos, para todas y para todos. Bueno, yo quiero iniciar esta presentación con algo bien metalero, icónico y underground que tenemos pues que visibilizar porque sabemos que hoy está con nosotros Valeria. Ella es Valeria Escobar, pero antes de eso pues vamos a darle la bienvenida con algo bien de la casa, bien de ella y pues bueno, espero que se vaya, que se escuche muy bien para todas las personas que están ahí. Bueno, entonces ahí estábamos escuchando Tortura en la voz de Valeria Escobar y la guitarra de Pamela Escobar del trabajo titulado Escuadrones de la Muerte y grabado en Área 51 de propiedad de Juan Carlos Henao Chengo en 2006 y luego masterizado en diciembre de 2011 en The Peak Studio digamos, en la ciudad de Medellín. Bueno, también tenemos que estos inicios de putrefacción se remontan al año 2000 en Cali con la reunión precisamente de Valeria en la 99. con Pamela Escobar también en la guitarra y pues bueno, Valeria que tiene toda el crédito aquí de ser la primera mujer que hace una voz gutural a nivel nacional. Bueno, Academia Sterling fue, digamos que el local que acogió sus primeros ensayos como dueto con Pamela de solo cuerdas y voces en la búsqueda pues de un sonido brutal de metal y grindcore de la llamada vieja escuela, siguiendo la línea del clásico ultra metal que casi 3 décadas atrás marcó el camino del metal nacional. Entonces, pues una muy fuerte y calurosa bienvenida a Valeria Escobar Morales. Ella es comunicadora social y periodista, licenciada en historia, especialista en en pedagogía, perdón, y yo estoy compartiendo pantalla y no me he dado cuenta. Ah, no. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo la pantalla? No. Ah, ok, perfecto, gracias. Y bueno, ella es Valeria Escobar, comunicadora social, periodista, licenciada en historia, especialista en pedagogía y desarrollo social, magíster en educación y médica alternativa. Actualmente se desempeña como docente para el magisterio en el departamento de Antioquia y en lo que se refiere al movimiento del metal empezó a ser parte de desde finales de los 80s. Y pues bueno, la primera banda donde encontramos a Valeria fue ultra hardcore en el 89 y pues luego fue vocalista de las bandas Indigencia Moral, Crisis, Agresión, Putrefacción que lo escuchábamos, Triturador y Sin Mente. Entonces, pues sin más preámbulos, un saludo muy especial, Valeria, muy buenos días. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, voy a mirar a ver si me prende la cámara porque yo los saludo desde acá, desde Chaparral Guarne, desde acá de la montaña. Entonces, la conexión es, pues no es que sea muy buena, es muy intermitente. Entonces,
Vamos a ver pues cómo nos va. Eh, ahorita sí me ven. Me, sí se ve. Sí te viste y se volvió a apagar, pero si Ah, quieres, vuélvele a dar ahí a ver si sale nuevamente. listo, listo. Perfecto, Oh, Valeria, te vemos. bueno, un saludo. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo en este congreso y bueno, todas las conferencias que se han visto muy interesantes. Y bueno, yo les voy a hablar sobre el valor oculto del arte. Entonces, pues mucho se ha dicho con respecto al tema del arte, ¿cierto? Pero en esta conferencia, pues yo hablaré muy puntualmente del significado de la palabra arte desde su verdadera etimología, ¿cierto? Entonces, el arte, al ser una herramienta sagrada, como lo sustentan todas las culturas iniciáticas de la humanidad, nos permite entonces detonar los más altos estados de conciencia y crear realidad propia. Es preciso para esto entender su valor oculto. El ejercicio pues toma sentido cuando nosotros desocultamos lo oculto en nosotros mismos y logramos alcanzar el arte de la transformación. Quería, Angeli, preguntarte una cosita. Por ejemplo, yo acá cuando pusiste lo de putrefacción, yo escuché fue un ruido allí extremo, o sea, no se entendía nada. Yo no sé si allá se escuchaba bien la voz o no sé, o era problemas de sonido. Sí, es que estas nuevas tecnologías aquí y este tema de la virtualidad a veces nos juega la mala pasada y a veces a algunos se nos escucha bien, a otros no durante la transmisión, pero bueno, el espíritu era como poner a sonar y a tronar esta mañana de sábado con tu voz. Ah, bueno, bueno, listo, muchas gracias. Entonces, continuemos con el tema. Entonces, como estábamos diciendo, ¿me puedes colaborar con la diapositiva número 8, porfa? Que acá pues tengo un problemita con el PowerPoint. Listo, perfecto, ya mismo. Listo, entonces continuamos con el tema. Entonces, el arte significa etimológicamente herramienta. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta de entrada porque la gente entiende el arte como todo lo contrario, como algo no útil, algo no aplicable, algo que es un pasatiempo o una distracción. Entonces, cuando me queda tiempo libre en mi realidad, me dedico al arte. Entendiendo, pues, entendiéndolo así, pues es como desperdiciarlo. Eh, entender el arte en la historia de la humanidad nos conecta con lo más sagrado y es la vía por el cual nos conectamos con lo divino en nosotros mismos. Lo que necesitamos es aprender las herramientas con las cuales nos podemos conectar con lo divino. Entonces, por eso el arte y el estado superior de conciencia tienen que estar unidos. Aquí me puedes colaborar con la diapositiva 9, por favor. ¿Cómo usamos hoy el Día del Arte en la humanidad? Para evadirnos de la realidad y no para generar realidad propia. Si yo con el arte persigo, si lo que persigo yo con el arte es pasatismo, entonces lo que voy a obtener es distracción. Por ejemplo, recordando las expresiones del arte en la humanidad, como lo es el teatro, ¿qué significa la palabra teatro? Significa divinidad, tea, que es el espacio reservado a lo divino. Al teatro lo usaban de otra forma. ¿Me puedes colaborar con la diapositiva 10, porfa? Como decía Platón en la República, que entre otras cosas era una república iniciática, el teatro lo utilizaban era como descarga y no como creación. Colabórame con la siguiente diapositiva, creo que es la 11. Eso. Entonces, en las culturas iniciáticas, para conectarse con la divinidad, lo hemos dicho, estaba el arte. Por ejemplo, los mandalas en el Tíbet y las pinturas rupestres o en la caverna, que eran las en África, ¿no? Muy importante, ahí vemos en la imagen, por ejemplo, los mandalas en el Tíbet, ellos se pasan 2 o 3 días creando el mandala con todo lo que implica la geometría sagrada y ellos, por ejemplo, la tierra,
la arena, perdón, pues la tiñen de colores y la ubican en todas esas partes de, que tienen pues todas esas estructuras de los mandalas y ellos, por ejemplo, la ceremonia se demora 10 días, pues todos los 10 días seguidos y con eso ellos buscan pues conectarse con lo divino en ellos, con la divinidad universal y así crear realidad propia. ¿Me colaboras con la siguiente diapositiva? Creo que es la 12. Al mago en la historia de la humanidad se le reconoce o era nombrado como el artista, porque él accede a las herramientas para crear. Crear es lo que se hace con el arte. Creo que ahí vamos para la diapositiva 14. Crear es lo que se hace con el arte. El arte nos muestra el túnel, la puerta de entrada que nos dirige a la magia o nos extravía y nos dirige a un estado totalmente pasatista. Si lo que creo es que el arte es algo externo a lo que estoy tratando de reproducir con música o con una pintura, pues ahí me voy a extraviar. Y no es así como se usó en el origen de la humanidad. Es decir, el arte desde el origen se utiliza para detonar en mí los estados cerebrales, los estados más altos de conciencia, que son los que despiertan la máxima energía, esa chispa divina. Se trata entonces de entender que el arte es ese acto de creación que a su vez es herramienta. ¿Y cómo hago para crear realidad con el arte? Lo primero que necesito es un estado donde la conciencia no trate de ser anulada, ni pasada por alto o distraída a partir del arte. Si yo decido con el arte generar realidad, tomaré un camino donde este sea el de la magia. O sea, yo puedo hacer todos los pasos precisos para que fermente algo. Una vez que se fermenta la bebida y se convierte en vino, pues yo ya no puedo hacer más nada ahí, solo tratar de no molestarla. Hay que dejarla reposar, dejarla tranquila, igual que a la masa del pan. ¿En qué diapositiva vamos que no veo? Vamos en la Ángeles, 14. en la 14, bueno. Una vez explota la inspiración, entonces es más fácil y tienes, como ya dijimos, que dejar que suceda. Ya están hechos pues todos los pasos para que la levadura haga elevar a la masa, para que el fermento haga elevar a la bebida. Todo depende de lo que yo haga en esa primera parte. Aprender a hacer la masa, aprender a hacer la bebida para que después explote la magia. Si yo decido generar realidad propia, en ese comienzo aparecerá lo mágico. Pero si decido coger el arte nada más que para pasar un rato, para pasarla bien, para evadirme de la realidad, está bien, pues es tu decisión, pero no es para eso que el humano tiene el acceso del arte como herramienta. La palabra arte en sí misma es sumamente reveladora. Incluso una sílaba sagrada que en la historia de la humanidad es clave y siempre codifica los caminos divinos es el ar. Sílaba sagrada en Egipto, en los judíos, por ejemplo, con el camino del carnero, tiene la palabra ar. Tú te vas al karma, tiene la palabra ar. Tú te vas al tarot, tiene la palabra ar. Tiene el Dharma, también la palabra ar. Estos son conceptos pues sagrados centrales de la cultura budista. Ahí hay una sílaba que nos enseña que lo que hay atrás de eso es iniciación, es magia. Arte tiene esa sílaba. El principal problema de la humanidad es que no logra otra cosa que no logra otra cosa con el arte, es porque parece que el arte es secundario. En el momento no me puedo ocupar de esto, debo ocuparme del trabajo, de mi realidad, pues entre comillas. Nos han apartado el ar del té o del TEA. Y el ar implica, o el TEA implica una iniciación. ¿Una iniciación para qué? Para el té, para el TEA. Ese té es lo que tengo que iniciar a través de esa herramienta. Para esto yo tengo que tomar decisiones y las decisiones que tengo que tomar deben ser en la primera mitad. Una vez que explote la inspiración,
Dejo que la levadura siga sola haciendo su camino, pero yo tengo que decidir de entrada si la obra que voy a hacer la voy a generar para pasar un rato, y no se trata de criticar o censurar, pero el arte es una herramienta para una iniciación de lo divino en lo humano. Si decido eso, pues entonces decido magia. El arte no es una dónde en sí mismo, es un por dónde lograr algo. Si uno lo toma así, pues explotará el arte explotará. eh, Te dará todo el placer que te puede dar en el lugar donde te lo tiene que dar, que es a lo que viniste o a lo que vinimos cuando nos encontramos con el arte, a generar realidad propia. Ni la magia ni la imaginación es un arte pasatista. Usarlo así es como un desperdicio. Por ejemplo, vas a una función de teatro y vuelves a tu casa y todo sigue igual. No es de eso de lo que se trata. En todas las culturas originarias hay arte. Unas crean con la danza, otras con las pinturas, otras con las esculturas o con el canto. No existe ninguna cultura originaria que no tenga arte. Ni siquiera las iglesias que son tan institucionalizadas pudieron prescindir del arte, lo cual quiere decir que se necesita arte. La gente ingresa a las escuelas de hinduismo a aprender danzas hindúes. ¿Para qué? Aprender a dibujar mandalas. ¿Para qué? Lo toman como un adonde, como si se tratara de aprender eso y ya. El hinduismo no es un lugar pasatista. El chamanismo no es un lugar pasatista. El chamán hace arte para resolver algo en su realidad, para lograr una cosecha, para resolver una enfermedad. No hace arte porque se le ocurre tocar un instrumento por tocar o por pertenecer a algo. Es decir, te están regalando 1 kilo de oro y lo estás utilizando como pisapapeles en tu escritorio. No se trata de usar el arte para terminar el momento y haberlo pasado. Por eso el llamado es al hombre a que se convierta en artista, en mago, a transformarse. Bueno, se le ha sustraído a la humanidad el arte como camino de relación directa con lo divino, con lo personal, con lo interior. Hay culturas que tienen que estar danzando 16 horas para lograr un estado de conciencia, pero hay otras culturas que no. Si a ti te gusta danzar 16 horas seguidas por seguir alguna cultura, pues bárbaro, pero no se trata de danzar 16 horas seguidas y luego irse a dormir. Otras culturas no necesitan las 16 horas de danza y lo que buscan es lo mismo. Y de hecho, entre los chamanes, o entre, sí, entre los chamanes, se entiende que el arte verdadero se produce cuando se explota el hemisferio derecho por la vía que sea. Y en ese momento es que empiezas a generar realidad. Ahí empieza el juego. Entonces, ¿qué diapositiva tenemos en el momento? Vamos en la 17. En la 17. Claro, como no puedo ver acá, entonces, listo. La 17. Continuemos. Bueno, el arte sin interés de generar realidad no es diferente a una droga. Hasta lo que produce en el cerebro. Segrega niveles de dopamina. Nos estamos dopando. Queremos arte nada más por placer del arte. Y no está mal el placer del arte. De hecho, sin placer no hay arte. Pero eso no quiere decir que la finalidad del arte en el origen sea para hacer arte por placer y nada más. Lo estaría desperdiciando. Y en realidad me estoy pues como atontando, y como pasa con toda droga, después necesito más y más. Por eso es tan común que el artista termina encontrándose con cuestiones pues de alcohol y de drogas, y necesita más de eso que lo usa como finalidad. El arte es un por dónde, no un a dónde lograr algo. Si tú lo tomas así, entonces el arte explotará en tu cabeza. Vamos por qué diapositiva, la 19, ¿cierto? Creo. La 20. Vamos en la A 20. ver, listo. Los pasos previos, que hemos venido hablando de esto: hacer la masa antes de que empiece a elevar, hacer el zumo antes de que fermente el vino. Estos deben ser rigurosos y todo el ritual del arte desemboca en lo que
hice en que lo que hice artísticamente incide en mi realidad. No es que mi realidad tiene que seguir igual y yo decir, bueno, pero me siento mejor gracias al arte y por lo menos tuve una descarga. Eso es como idiotizarnos, como decir, el yo es un idiota al que se le da el oro y lo pone de pisapapeles. Le das el arte y solo piensa en me quiero sentir mejor en medio de esta realidad tan horrible, pero entonces mejora tu realidad con el arte. Los pasos para transformar la realidad con el arte se deben rescatar en su origen de herramienta y así poder generar realidad propia. Primero para esto debo ubicar la palabra en sí, o sea, el arte de la palabra. Luego bajar la idea de lo que se quiere generar y ubicarla con precisión. Y avisarle esta palabra o esta frase al universo. ¿De qué quiero lograr con esta obra? Y eso me va a traer, en realidad, pues lo que quiero. Otra cosa que quería agregar ahí es que el sueño de por sí es una obra creativa por excelencia. La gran pregunta es, ¿soy yo el que estoy creando? Esta pregunta pues se trata como o sea, es más que todo como para expandir la conciencia. El arte me lleva a eso, a entender el concepto del yo. Cuando el arte explota, está más allá del concepto del yo. Ocurren cosas en mí que me vienen como de otro lado. Una vez que eso pasa, no tengo que interferir. Como estábamos diciendo al principio, tengo que dejar reposar. Por ejemplo, en el caso de la masa del pan. Bueno, yo los dejo con esta frase de Buda que dice, ¿quién mueve tu lengua cuando hablas? Listo, ¿cuánto tiempo vamos? Angeli. Valeria, pues llevamos poquito tiempo. Yo diría que vamos más o menos unos 20 minutos. Ah, bueno. Eh, listo, entonces terminamos ahí las diapositivas, creo que sí. Angeli. Sí, sí, ya nos quedan 3 diapositivas, 2 diapositivas. Bueno, realidad es una palabra que viene del griego y del arameo. Del griego res, que significa sustancia, y revis en arameo, que significa mente. Entonces, lo que tu mente hace con la sustancia. Como veníamos diciendo, el arte es un por dónde para llegar a un adónde. La realización de una obra artística que plasme eso a lo que se quiere llegar. Un libro, una melodía, una obra teatral que represente exactamente el resultado a alcanzar. Las manifestaciones artísticas siempre están relacionadas con eso que los integrantes de esa cultura querían alcanzar. Eh, bueno, y quisiera agregar, por ejemplo, con los Beatles, que ellos tienen un qué musical novedoso, creativo, inspirado y renovado, y un cómo de presentación que impactaba con su corte de pelo, sus ropas y la diversión pues que traslucía. Otro ejemplo, por ejemplo, con José Luis Borges, su obra, Su qué, abre los conceptos mentales de quien la recorre, desafiando tanto la sensibilidad como las capacidades de penetración, al ir develando los sucesivos contenidos de un mismo texto. Eh, no sé si podemos empezar con las preguntas No, o Valeria, pues primero que todo agradecerte pues por estar aquí con nosotros el día de hoy. Sabemos que pues también es toda una vida dedicada al metal y también pues esta concepción de arte que traes y tú inicias hablando del arte pues etimológicamente en su significado como herramienta. Digamos que ahora último hemos tenido que, o bueno, digamos con las diferentes discusiones que se han dado también dentro de lo académico y en el arte como campo de acción encontramos pues
que el arte es la posibilidad también de construcción de conocimiento y a veces nos dicen como, siempre lo vemos como herramienta, como un fin, como algo para llegar a algo, pero finalmente es todo un campo de construcción de conocimiento y quiero resaltar eso también porque a nivel y a lo largo también de toda tu carrera y este conocimiento que has construido, pues ha sido gracias a empezar a abrir esos campos de esos campos de conocimiento como es la música metal y todo lo que conlleva a ser parte e integrarse también a unas dinámicas y a unos significados que se construyen alrededor de la escena, alrededor de las vivencias, de la experiencia personal. Y yo quería devolverme también un poquito a eso. Este congreso ha hecho énfasis en muchísimos aspectos muy importantes de la historia, de la música, del metal en Colombia, de los sonidos, también de la parte de comunicaciones, también ha hecho énfasis en todo lo político, lo social, la militancia que significa el rock también, y también a las trayectorias, a toda una vida dedicada a esto, y también a un tema muy importante que me parece y es importante que estás acá, que es el tema del posicionamiento y el papel de las mujeres en la historia del rock y del metal, que ha ido como, que ha ido empezándose a mirar y a abrir, porque pues han habido muchísimas mujeres que han hecho historia, pero digamos que siempre nos quedamos, y aún así también la música metal muchas veces se queda en lo underground, y muchas historias de las mujeres también se quedan en esas vivencias singulares y particulares. ¿Cómo tú has sentido también ese posicionamiento dentro del metal, pero dentro de ese arte que permite construir, expresar, significar? ¿Cómo has sentido eso, pues transversalizando tu lugar enunciativo como mujer también dentro de una escena completamente masculinizada y en Medellín, por ejemplo, en Antioquia y en Cali? Esa es una primera pregunta para ti, Valeria. Sí, ya voy. Eh, pues te voy a hablar de Cali porque yo en Medellín estoy apenas hace unos 2 años viviendo, pero pues siempre hubo. Se nos cerró el micrófono, se cayó la señal. Creo que perdimos a Valeria por un segundo. Bueno, mientras Valeria se conecta nuevamente, podemos, bueno, les recordamos que nos pueden, por favor, si alguien me colabora contactando a Valeria, me está escribiendo que sí se le cayó la señal, evidentemente, para que la podamos ayudar a conectar nuevamente con nosotros. Y pues mientras tanto yo les voy recordando que pues todavía no se ha acabado este congreso, que estamos hoy en nuestra última jornada de transmisión este sábado, que tenemos una agenda pues todo el día cargada de conferencias, ¿cierto? Y pues esperamos finalizar después de mediodía con todo lo que ha sido. De todas maneras, también y esta es la oportunidad de hacer un reconocimiento muy especial al equipo organizador, que pues evidentemente un congreso de esta magnitud en estas condiciones de pandemia pues es completamente novedoso, es completamente retador. Entonces pues hacer como un reconocimiento a todo ese equipo organizador, al profesor Carlos Reina, al profesor al profesor Andrés Castiblanco, de la Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria, al Instituto de Paz de la Universidad Distrital y pues a todas las mesas de trabajo que han estado supremamente atentas a todas las cosas que bueno, pues que se han presentado, a todos los medios aliados, a Luis López, que ha trabajado muchísimo en esta labor de difusión, y pues a todo el equipo, a Hasa, a Jorge, a las chicas de la mesa de metal, de estudios de género en el metal, de feminismos, diversidades y masculinidades. Entonces yo pregunto si ya contamos con Valeria, si logró conectarse o todavía estamos a la espera de que se normalice. Ya está Valeria, que nos va a ayudar acá
a responder esa pregunta que acabamos de hacer frente a su lugar enunciativo como mujer dentro de la construcción artística y dentro de la escena del metal en toda una trayectoria. Entonces, Valeria, ahora sí te escuchamos. Al profesor Carlos, yo lo veo ahí que está asomado, yo creo que usted quiere decirnos algo, ¿cierto? No, bueno, yo de hecho les tengo la sorpresa, ya está a punto de conectarse Andrés Durán también. Vamos a entrar de manera temprana, me dice él que no hay problema, que él quiere estar todo el tiempo. Y bueno, que vamos a hablar de rock, de metal, de blues, durante estos este tiempo que nos resta del evento. Y bueno, creo yo que hay algo importante ahí. Hay un comentario, yo quiero que mencionar un comentario que hay en la red que muy gentilmente Germán nos menciona aquí. Mandos, Baulir, Mandos, mi estimado Mando, dice, a pesar de lo interesante en la charla, siento que esta concepción etimológica del arte, entendido como mecanismo o instrumento, está también algo limitada, pues el tiempo y el estado de conciencia elevado en realidad enseñan cómo el arte es algo tan importante en la sanidad de la vida y la contemplación trascendental de la existencia, que va mucho más lejos de solo ser un mecanismo. Aún así, pasé por ello en algún momento con el recorrido y el desarrollo de la sensibilidad, se constituye más en un todo al que se le debe respeto y que supera los límites de la creación atribuida. Muchas gracias, Mando, por el comentario. Muy, muy, muy gentil. Creo yo que el asunto del arte es fundamental. El asunto del arte es muy clave. ¿Por qué razón? Porque finalmente es a través del arte, el arte es el último bastión de la libertad. Ustedes se dan cuenta que las manifestaciones que se han dado últimamente, no solamente en Colombia, sino en otros lugares del mundo, tienen que ver precisamente con el arte. Es decir, a lo que no han podido enfrentar las fuerzas policiales y los sectores radicales de la sociedad es al arte. ¿Cómo enfrentarse con algo que no logran entender? Ese es un primer problema, porque se necesita sensibilidad. Y en el caso del metal funciona básicamente de la misma manera. El arte, el arte en el metal que genera esto, es decir, no es fácil aproximarse a entender el arte como sencillamente una expresión menor. De hecho, es la expresión que genera la mayor libertad. En el arte todo está permitido y de alguna manera en esa lógica el arte permite que el ser humano pueda plasmar todo lo que tiene, posee en su esencia. Y desde luego, no todo el mundo está abierto para ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas. Y esto es muy importante, pienso yo, porque esto también en el caso de nuestro congreso que hemos denominado Devenir Monstruo, eh, ¿por qué Devenir Monstruo? Devenir Monstruo como esos parámetros de Deleuze, en donde nos hablaba acerca de que ¿qué es lo monstruoso? Lo monstruoso es lo que causa asombro, es lo que causa una ruptura, pero también genera una especie de miedo, de temor, y ese temor de alguna manera a la gente responde a eso. La gente es muy crítica, por ejemplo, frente al metal, frente a las expresiones del rock, frente a la presencia femenina en el rock, porque tienen unos parámetros que sirven de bastión para defender unos referentes muy tradicionales, en donde se dice, bueno, ¿eso es arte? Preguntan. Hay quien todavía pregunta si dicen, es que eso es ruido. Pero ayer precisamente Víctor Raúl Jaramillo decía algo interesante, decía, y es que yo seguiré, decía Víctor Raúl, seguiré protestando con el ruido, porque el ruido genera movimiento, porque el ruido genera efervescencia, porque en el ruido emerge lo monstruoso, y cuando emerge ese monstruo, aparecen sensibilidades que no se dan cuando se escuchan o se perciben otro tipo de campos, seguramente en los suyos, en los propios, desde luego así será. Y claro, en medio de un panorama tan, digámoslo, tan tradicional, porque y evidentemente el rock tiene un panorama muy tradicional,
uno encuentra, por ejemplo, cómo la presencia femenina es, y la mujer como artista, ¿cierto? Como músico, como un ser humano que tiene la capacidad de producir lenguajes que van más allá de lo que tradicionalmente podríamos leer, siguen siendo vistos en muchos sectores con cierta, llamémoslo así, reticencia, como que, ¿y esa qué hace allá? Y como que, ¿y esa persona que, cómo se atreve a eso? Como, y este es algo interesante, por ejemplo, en el caso de Valeria Escobar, tiene que ver con las guturales, es decir, el gutural planteado en términos de la ejecución tradicional en el metal era una cosa muy masculina, y cuando empiezan a aparecer grupos en Europa y en los Estados Unidos con la presencia femenina, donde la ejecución vocal viene traducida con una técnica gutural. La gente cree que el gutural es pues una cosa de solo hacer sonidos con la garganta, sino más. Eso tiene todo un trabajo, toda una ciencia. Cuando Valeria Escobar, por ejemplo, aparece en la escena colombiana, como que la gente dice, ¿verdad? No puedo creerlo. ¿Por qué? Porque esto siempre ha sido marcado por la presencia masculina. Yo creo que ahí hay un elemento interesante. El arte no tiene, el arte trasciende esto. Y eso es una cosa que hay que mirarla con sumo detenimiento en el fondo, porque pienso yo que este ejercicio y esta lectura me parece que es clave y que debe aparecer cada vez con mayor fuerza para romper precisamente esos estereotipos y para romper también precisamente esos precondicionamientos que aparecen en nuestra sociedad. Bien lo decía Walter Mignolo construye un referente interesante sobre la música como fuente de análisis histórico. Igual terminó, ¿no? Construye un concepto que va a denominar, que se denomina la aestesis por la estética. La aestesis por la estética. ¿Qué es la aestesis por la estética? Es ese momento en el que la estética fue alterada, manejada, condicionada por los referentes culturales de una sociedad hegemónica. Básicamente, le enseñamos a los niños, nos enseñaron qué era lo bonito, qué era lo feo, qué era lo agradable, qué era lo válido, y en términos de la estética, cuáles son esas sensaciones visuales y auditivas que son válidas y cuáles no. Y ahí encontramos un elemento, digamos, unos elementos importantes, porque entonces hoy en día, digámoslo de alguna manera, uno puede pensar que han cambiado las cosas y sin embargo, aún todavía lo podemos ver en los medios de comunicación, lo podemos ver en las dramatizaciones, en las películas, en las novelas, cómo se sigue manejando un estereotipo de sonido vinculado a cierto tipo de expresiones de carácter, llamémoslo, alterno a la sociedad, mm, tintes que se enfocan hacia la idea de que el que practica un arte que no le suena bonito a aquellos que han sido formados en unos esquemas de lo bonito. Entonces, ¿quién es el rockero en muchos casos? El rockero es sencillamente una persona sospechosa, posiblemente un delincuente, posiblemente un drogadicto, y posiblemente un satánico, y posiblemente, y entonces le van agregando cosas. Y ese agregarle cosas es muy fuerte, muy fuerte. Juan Carlos Prieto, el director de Rock por los Derechos Humanos de Ciudad Bolívar, señalaba algo muy interesante. Decía, y esto lo hemos visto en México también, y lo hemos visto en otros lugares, en donde dicen, mire, el problema, hay un problema que está anclado y que va más allá del metal. Eh, eh, piensen, y me decía él lo siguiente, dice, piensen en esto. A mí me preguntan, me ven primero, joven, entonces decía él, ¿no? Hace un buen tiempo. Entonces decía, joven, joven trae sospecha, joven es sospechoso. ¿De dónde es usted? De Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar, como Nexa en México, como así otros lugares. Es decir, sospechoso. O sea, vayan pensando, joven, que es sospechoso,
Hoy en día hablan de los jóvenes, los ninis, y hablan de el asunto de la gente de bien y los otros. ¿Y quiénes son los otros? La mayoría jóvenes, vándalos, ¿cierto? Así los dicen. Entonces están jóvenes con todas las adjetivos negativos que tienen. Están también Ciudad Bolívar, toda la carga negativa que maneja la localidad en términos de una zona peligrosa y demás. Y a eso súmele un tercer elemento. Bueno, tres y cuatro. Tercer elemento, y además rockero, satánico, drogadicto, ta, 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 ta. Y si a eso le agregamos además mujer, entonces vayan ustedes pensando qué tipo de referente y qué tan fácil es encontrarse y vivir en un mundo como este. Creo yo que es una cosa supremamente difícil, y creo yo que la idea de cómo el arte logra, genera ese tipo de referentes y reflexiones para romper esto, creo yo que es importante. Mm, Profe Reina, yo creo que es muy importante esos temas que usted toca. Valeria me está diciendo que está que intenta conectarse porque el internet está supremamente duro, pero ese tema que usted pone y un poco el comentario que había en el Facebook, de claro, hay que tener una visión muy amplia de lo que permite el arte, de lo que significa el arte, y también hacer conciencia de lo que ha permitido el arte también dentro de nuestros lugares enunciativos como mujeres en el posicionamiento dentro de una escena también que ya hemos hecho alusión, que ha sido masculina, que ha sido androcéntrica completamente y que ha tenido unos devenires y unas transformaciones también alternas a los contextos, alternas no, muy transversalizadas y armonizadas con los contextos sociales, políticos, culturales, ¿cierto? Y esta transformación, porque precisamente, y como han dicho las ponencias anteriores, las conferencias, pues no es estático, ni la historia, ni el movimiento musical, ni todo lo que se gesta, ni esa parte, ni es segmentado, ni es estático. Entonces, para la mujer también, en ese sentido, el arte sí ha permitido ser una herramienta, como bien lo expone Valeria, para ese posicionamiento, para llegar ahí también, por esa libertad, por esa magia, por esa expresión. Me parece muy importante la perspectiva, aunque ya sabemos y partimos de una premisa principal, que el arte es un campo de conocimiento completamente grande, pero que también nos permite exteriorizar, ser, representar, imaginar, crear todo este tipo de situaciones. Y ya bien lo decía Hegel, el absoluto, el que se llama el absoluto, que es el conocimiento, pues finalmente ni siquiera es el que tiene todo el crédito, ni lo que trasciende. Lo que trasciende es el arte, que es la expresión sensible de ese razonamiento, de ese concepto. Y cuando por eso llegamos a escuchar esta canción con la que iniciamos, por ejemplo, Tortura de Putrefacción, cuando llegamos a darnos cuenta que hay unas bandas que finalmente no fueron las que conocimos desde el principio, porque muchos iniciamos este camino escuchando bandas anglo, bandas norteamericanas, británicas, Judas Priest, y entonces rememoramos nuestra adolescencia y nuestra infancia y esos primeros inicios de lo que escuchamos, bandas completamente masculinas, ¿cierto? Que aunque representan y nadie les quita el mérito, pues no eran la base, ya no era tampoco las bandas colombianas ni locales, ¿cierto? Sino que otro tipo de cosas son las que nos llegan, y empezar a posicionarnos pues es completamente difícil también como mujeres dentro de una sociedad, y no solamente los estudios ni la música, el metal es así, sino una sociedad completamente patriarcal, heteronormada y pues binaria, ¿cierto? Que tampoco, si a las mujeres no nos deja hacer, imagínense las identidades de género un poco ahí en la escena. Entonces, bueno, Valeria está intentando sortear esas dificultades, esperamos poderla tener, pero de todas maneras, profesor Carlos, lo dejamos aquí para que continúe con todo este orden del día que nos queda y con todo lo que estamos haciendo. Intentaremos tener a Valeria y pues mientras tanto sigamos. Yo sé que hay más comentarios, sé que había unas preguntas para Valeria, pero pues quedamos a la espera de su conexión y podemos continuar, profesor Carlos Reina. Muchísimas gracias.